Vamos a orar. Padre Santo, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Venimos una vez más delante de ti para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para darte las gracias por tanto amor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Gracias porque eres Dios y eres bueno, santo, justo y misericordioso. Alabado seas, Señor. Bendito seas, roca de la eternidad que ha sido herida para cada uno de nosotros. Ilumínanos en esta noche. Permítenos traer tu palabra una vez más y que esa palabra edifique a tu pueblo, Dios Todopoderoso, y los haga crecer para gloria y honra tuya. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a seguir nuestra línea encontrando a Jesucristo en la Biblia. Y vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Esdras. Vamos a ver quién es Jesucristo en el libro de Esdras. Vamos a leer Esdras, capítulo 7, verso 6 hasta el 10. Esdras, capítulo 7, verso 6 hasta el 10. Esdras, capítulo 7, verso 6 hasta el 10. ¿Lo tenemos? Dice así la eterna palabra del Señor. Y Esdras, Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, el contexto de este libro de Esdras es muy importante tenerlo claro. Es que, miren, en Esdras, Nehemías y Esther concluyen los libros históricos de la Biblia, tal como se encuentran en el orden actual del canon. Tanto Esdras como Nehemías están dedicados a eventos que ocurren en la tierra de Israel al regresar del cautiverio y en los años subsiguientes, y cubren un periodo de aproximadamente un siglo, más o menos comenzando en el año 538 a.C. Ahora, el énfasis de Esdras es la reconstrucción del templo. Ese es el énfasis de Esdras. El de Nehemías es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ambos libros contienen amplios registros genealógicos, principalmente para establecer de alguna manera la legitimidad de los reclamos al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón.
transcurrió más de medio siglo, entre los capítulos 6 y 7, los personajes de la primera parte del libro habían muerto cuando Esdras comenzó su ministerio en Jerusalén. Esdras es la persona prominente en Esdras y en Nehemías, en los dos libros. Ambos libros terminan con oraciones de confesión, en Esdras 9 y en Nehemías 9. Y la consiguiente separación del pueblo de las prácticas pecaminosas en que habían caído. Hay que entender que venían cautivos de Babilonia, venían con mañas, venían con cosas que no eran, venían muy manchados y digamos que Esdras y Nehemías son dos libros de depuración. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Esdras, vemos que Esdras era un escriba, ¿sí? Era un escriba. Ahora, ¿qué es un escriba? Voy a explicarlo por si algunos no lo conozcan. Es alguien que es un amanuense. Ahora, ¿qué es un amanuense? Es uno que escribe fielmente y transcribe los textos en algún aspecto. Hay escribas egipcios, hay escribas hebreos. Ahora, los escribas hebreos no solo transcriben los cánones bíblicos de la Torá y de la Tanakh, del Antiguo Testamento, ¿sí? Un escriba hebreo, en este caso como Esdras, era un doctor e intérprete de la ley. ¿Lo tenemos claro? Entonces, ¿por qué explico esto de que Esdras es un escriba? Porque en el libro de Esdras, pues Jesucristo nuestro Señor es nuestro fiel escriba. Es nuestro fiel escriba. Quiero que lo pienses, que lo visualices. Recuerda, doctor e intérprete de la ley. En el libro de Esdras, nuestro Señor Jesucristo es nuestro fiel escriba. Y para contextualizar bien esto, tengamos claro, repito, en el libro de Esdras, nuestro Señor Jesucristo es nuestro fiel escriba. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Pregunto, ¿me escuchan bien? Gracias. ¿Sí me escuchan bien todos? Gracias, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? En el libro de Esdras, Jesús es nuestro fiel escriba. Después del exilio babilónico, 3 prominentes líderes judíos regresaron a la ciudad devastada de Jerusalén. Zorobabel tenía la tarea de liderar la reconstrucción del templo, el cual, ustedes recuerdan, había sido saqueado y dejado en ruinas. Ok. Nehemías movilizó y motivó a los exilados judíos a reconstruir los muros rotos de la ciudad y las puertas incendiadas que los volvían vulnerables frente a sus enemigos. Sin embargo, Esdras, el fiel escriba, tenía la tarea más importante de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque Esdras le enseñaba a la gente la palabra de Dios y los guiaba en la restauración crucial de la integridad espiritual del pueblo de Dios. O sea que cuando hablamos de que un hombre es como un Esdras, bueno, es como una atalaya, como un vigilante, como aquel que enseña, como aquel maestro que enseña la palabra de Dios, como aquel doctor e intérprete de la ley. Podríamos decir que cada verdadero mensajero, cada verdadero ministro de la palabra, de alguna manera es un Esdras. Y esto es supremamente importante. ¿Lo estamos captando? Ahora, hay algo acá que es muy importante, que como gran líder
predicaba con el ejemplo, ¿no? Vimos en el verso 10, dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Cómo me gusta esto? No solo inquiría, no solo escudriñaba, no solo enseñaba, sino estaba pendiente de cumplirla. Y esto es muy fundamental. Ojo. Y si bien, y examinamos de fondo, nunca leemos una mención directa del Mesías en el libro de Esdras, pues es imposible no ver a Jesucristo caminando por estos versículos, manifestándose a sí mismo en la vida de este fiel escriba llamado Esdras. Ahora, como escriba, Esdras reverenció y honró las Sagradas Escrituras y procuró no solo conocerlas, sino también ponerlas en práctica en su vida diaria. Esto es muy importante. Ahora, vemos que paralelamente, del mismo modo, Jesús amaba las Escrituras y Jesucristo edificó su vida terrenal sobre ellas. Recordemos que después de su bautismo, él fue conducido al desierto para ser tentado por Satanás, allí en Mateo 4, y respondió ante cada intento de desviarlo de su misión diciendo, escrito está. ¿Se acuerdan? Mateo 4, 4:4, 4:7, 4:10. Jesús verdaderamente se afirmó, se sustentó en la palabra de Dios, porque él era la palabra, y la puso en práctica en cada pequeño detalle de su vida. Esto es supremamente importante poderlo ver. Ahora, la Biblia nos dice que toda la escritura nos fue dada por inspiración de Dios, ¿sí? Vamos a leer un momento segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. A ver, vamos a ver esto aquí. Segunda de Timoteo 3:16. Yo aquí quiero resaltar un detalle que es bastante especial y crucial. La Biblia dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, para instruir en justicia, 4. Y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 5 cosas muy claves acá. Pero entonces, toda palabra de Dios es ¿qué? Es inspirada. Qué importante. Inspiración significa que las palabras son de Dios y fueron dadas al hombre a través de los hombres. Simón Pedro también nos lo dice en segunda de Pedro 1:21. Vamos a ir un momentito a segunda de Pedro 1:21, donde Simón Pedro dijo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Repito, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante. Segunda de Pedro 1:21.
Resulta irónico que la misma palabra griega que aquí se tradujo como inspirados aparece en el relato del naufragio de San Pablo que se registró en Hechos 27. Se había levantado una tormenta furiosa, los marineros a bordo, incapaces de dirigir la nave a causa de los fuertes vientos, simplemente se dejaron llevar a la deriva. ¿Sí? Hechos 27, 15 al 17. Tal como los marineros se encontraban activos en la nave y sin embargo habían cedido el control de la misma, del mismo modo sucedió con los escritores de la Biblia. En concreto, los escritos no les pertenecían a los hombres. Dios le expresó esta misma cuestión a Jeremías. ¿Sí? Cuando leemos Jeremías 1:9, leamos Jeremías 1:9, dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué tremendo, hermano. Si la gente supiera que cuando un siervo de Dios, genuino y legítimo, habla, es Dios hablando. La cosa es mucho más compleja de lo que parece. Miremos ese Jeremías 1:9 bien y analicémoslo a la luz de la Escritura. ¿Sí? He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Las palabras de quién eran? De Dios. ¿En la boca de quién estaban? De Jeremías. Los hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados por quién? Por Dios. Ellos hablaban la palabra, pero no era su palabra. Hoy es lo mismo. No hablamos nuestra palabra, sino la palabra de Dios. La Escritura, entonces, ya que estamos viendo que Jesucristo es nuestro fiel escriba, la Escritura, ¿sí?, no se originó con los hombres, se originó con Dios mismo. Ahora, las personalidades y estilos de los escritores pues son propios, pero fue Dios quien los inspiró a escribir por medio de su espíritu, ¿sí? Porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿sí?, es el mismo espíritu que habla en esta noche y que ha hablado a lo largo de los tiempos, de la noche de los tiempos, en los siervos de Dios. Mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esdras comprendió esta verdad y se entregó como nuestro Señor cuando fue revestido de carne humana a estas verdades. ¿Sí? Ahora también vemos a Jesús reflejado en Esdras como el fiel escriba que lloró por Jerusalén. ¿Sí? Así como nuestro Señor Jesucristo lloró por la misma ciudad 4 siglos y medio más tarde. ¿Cuántos saben que Esdras derramó su corazón con lágrimas de remordimiento por los años desperdiciados a causa de la rebelión de Israel? ¿Ustedes sabían eso? ¿Que Esdras había llorado por Jerusalén, por Israel? ¿No, cierto? Ahora Jesús, yo les voy a contar acá una anécdota muy tremendo. Miren, y esto es muy bello. La primera vez que yo fui a Israel, me pasó algo rarísimo. Bueno, me pasaron muchas cosas raras. Cada vez que voy a Israel me pasan cosas raras. Pero la primera vez que yo fui solo. Bueno, estaba con el hermano George allí y habíamos llegado nuestro viaje a Jerusalén y subimos al monte de los Olivos
estuvimos en las tumbas de los montes, de los olivos, y bueno, en un puntico donde fuimos viajando, bajando hacia Jerusalén, y pasó algo. Esto fue muy especial. Yo me paré en un lugar y no sé por qué. Bueno, hoy entiendo por qué. Empecé a llorar. Yo lloraba profusamente mirando hacia Jerusalén. Estaba llorando bastante. Y yo lloraba. Bajé mi cabeza y lloré. Me dio una emoción muy grande, muy extraña, muy profunda. Y de repente el hermano Jorge se acercó por detrás y me dijo, definitivamente tú eres muy raro. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque se cree que en este mismo punto fue donde lloró Jesús sobre Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Sentí algo muy especial, muy sublime en ese momento. Así me lo dijo. Se cree que en este mismo punto fue donde lloró Jesús sobre Jerusalén. Y sentí algo muy especial realmente. Ahora, yo hablándoles de que Esdras también lloró y derramó su corazón con lágrimas de remordimiento por los pecados del pueblo de Israel, por la rebelión de Israel. Vamos a ver eso en Esdras 10.1. Vamos a leer Esdras 10.1 y vemos cómo 450 años después Jesucristo lloró sobre Jerusalén extrañamente. Entonces vamos a mirarlo. Esdras 10.1. Vamos a buscar acá el libro de Esdras, capítulo 10, verso 1. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, ¿ve? Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Qué interesante. Vemos que nuestro fiel escriba Jesucristo hizo lo mismo. Cada cosa en la vida de Jesús era un cumplimiento profético de muchas cosas. Ahora, esta es una reminiscencia de las acciones de nuestro Señor acerca de lo que debió haber sido un gran y glorioso día, cuando entraba sobre un pollino a la ciudad santa, en medio de los gritos de Hosana, las alabanzas de la multitud. Jesús debió haber estado sonriendo de oreja a oreja y saludando mientras pasaba por las calles aquel domingo de Ramos. Sin embargo, la Biblia dice que lloraba. Y lloraba. La Biblia dice, por ejemplo, en Lucas 19, 41, 42, Lucas 19, 41, 42, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Qué tremendo. Oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Qué profundo, hermano. Lucas 19, 41, 42. Ahora, el llamado de Esdras al arrepentimiento y la transformación moral halló su cumplimiento definitivo en Jesucristo, nuestro Señor. En el Sermón del Monte, Jesús estableció, pues, la intención original del dador de la ley. Porque en el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7, le oímos, una y otra vez le oímos decir, oísteis que fue dicho, pero yo
Por ejemplo, Jesús dijo que habíamos oído que no debíamos cometer adulterio, y luego agrega, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Jesús no negó lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En cambio, nos reveló la intención original del dador de la ley. Después de todo, pues él era el autor de la ley. Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús tornó la ley, mire, en una cuestión del corazón, no en una obligación, sino en algo del alma, de querer hacerlo, porque se iba a cumplir la escritura de escribiré mi ley en las tablas de sus corazones. Ya no era un asunto de obligación, sino de revelación, de espontaneidad. Ahora, Esdras, igual que Jesús, le dio al pueblo de Dios algo que perduraría a lo largo de los siglos venideros. Ordenó al pueblo escogido de Dios alrededor de la Torá, de la palabra de Dios, hasta el día de hoy. ¿Sí? Y esa es la marca distintiva del pueblo judío. No la geografía, ni el origen nacional, sino la devoción por la palabra de Dios. Esa realmente es la marca distintiva del pueblo judío. Recuérdelo. No la geografía ni el origen nacional, sino la devoción por la palabra de Dios. La sagrada Torá. Esta los sostuvo a través de la persecución romana, la dispersión mundial, la Inquisición española, los pogroms rusos, los guetos polacos y los campos de concentración nazis. La palabra de Dios que vive en la persona de Jesucristo y está escrita en las Sagradas Escrituras está viva y a salvo. Cuando leemos sobre Esdras, tenemos una percepción de nuestro propio escriba fiel, que es el Señor Jesucristo. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Ahora, eso está en Juan 1:1, la primera parte, y la otra en Juan 1:14. Entonces, para concluir acá, vemos claramente a Jesús caminando por estos versículos de Esdras. Él fue, es y por siempre será nuestro fiel escriba, nuestro fiel doctor, intérprete de la ley, porque Él es el dador de la ley. Él es el eterno, Él es Jesucristo, nuestro Dios, creador del universo, el escriba fiel. Vamos a orar. Padre Santo, amado Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por el don inestimable de la vida, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu poder, por tu presencia en nuestras vidas. Nos acercamos a ti para traer los diezmos y las ofrendas. Gracias por la gente fiel a este ministerio, por el cual se puede dar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces
has hecho y harás. Somos tus hijos, somos tus pequeñitos. Te amamos y te adoramos, y te glorificamos, y te creemos, y te necesitamos, Señor, presente en nuestras vidas. Gracias porque hoy te has presentado a nosotros como el escriba fiel en el libro de Esdras, Señor. Eres tan hermoso, Señor. Eres precioso y real, y es bello encontrarte en las Escrituras. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Aleluya. Muy bien, vamos a orar para terminar. Mañana el culto será entre 7 y 7:30. Yo les estaré avisando. Los amo mucho. Padre Santo, Señor Jesús, gracias por un día más para tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque te podemos conocer escrituralmente, Señor. Permite que el pueblo repase, estudie y pueda ubicarte y tomarte en serio, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy feliz noche para todos.